Ok, de antemano agradezco el espacio que se me brindó para la presentación. Es muy importante para mí en el estudio, en este caso en la parte de la culminación de la maestría, compartir este diseño preliminar del algoritmo de toma de decisiones para la monitorización farmacodinámica durante la lactancia materna exclusiva. Sin ahondar tanto en inconvenientes, lo que sí quiero mencionar es que como bien lo sabemos, la lactancia materna exclusiva es la mejor y única nutrición requerida durante los primeros 6 meses de vida de cualquier lactante. Y de hecho, entendiendo todos los beneficios que existen dentro de este ámbito, pues la Asamblea Mundial de la Salud aprobó como objetivo de nutrición para que el siguiente año fuera reconocido de más del 50%, sino como uno de los objetivos principales a nivel mundial. Y la pregunta clave aquí sería, ¿y cómo estamos en México? Como vemos en la columna en la imagen de la derecha, podemos observar que estamos cerca, pero todavía no concretamos el objetivo que se había plantado para dicha asamblea. En México, según la encuesta nacional de salud y nutrición en salud de este año, el porcentaje máximo en el que oscila la lactancia materna exclusiva es del 32 al 40%. Si bien es un número muy bueno, es importante mencionar que ese 10% tampoco va a aparecer de un día para otro y un año todavía es un buen tiempo como para poder concretar dicha evaluación o dicho objetivo. Es importante, por tanto, conocer cuáles son las variables involucradas en el abandono o dejar de lado directamente la lactancia materna exclusiva, entendiendo la privación de los beneficios que se tiene por parte del bebé y también de la madre. En detección conjunta se observaron cuatro diferentes problemáticas. La primera es el poco grado de conocimiento sobre los medicamentos en la lactancia materna. Lo que sucede en México eventualmente es que la mayor parte de los fármacos que cuentan con un etiquetado que dice prohibición durante la lactancia materna o en gestación directamente es no por la presencia de estudios clínicos con rigor científico, sino por la ausencia de los mismos. Esto quiere decir que la etiqueta se coloca como preventiva sin saber y sin conocer cuáles son las posibles repercusiones que se puede tener dentro del uso de ciertos fármacos. De igual forma, la información es desactualizada. La última guía de práctica clínica con la que se cuenta en el país es del 2013, en la cual les voy a enseñar un ejemplo más adelante. Se denota que hay una necesidad muy fuerte de la actualización o de la constante actualización tanto del profesional, este médico, como el farmacéutico e incluso las enfermeras. De hecho, este es un punto muy importante para poner atención al tercer punto y problemática directa, que es el 90% de las mujeres reciben medicamento durante las primeras semanas postparto, incluso llegan a ocupar tres. El inconveniente se da cuando los profesionales de la salud debaten con respecto al uso de ciertos fármacos durante la lactancia materna. Si bien conocemos que una gran mayoría son inocuos para el bebé, es necesario entender cuáles son los casos particulares o cuáles son las variaciones con respecto a las patologías de los pacientes que puedan generar un daño perceptible en el binomio. En este caso es muy complejo porque en el área clínica a veces el gremio de enfermería menciona algo, a veces el gremio farmacéutico menciona otra cosa y el gremio médico menciona otra cosa. Entonces, lo que se pretendía como objetivo en esta parte era unificar a través de conocimientos base o de los pocos recursos que podríamos tener en cualquier hospital para poder replicar la toma de decisiones óptima. Y también darle una confianza a la paciente. Normalmente no se acude a los casos negativos ni son visibles porque las pacientes tampoco tienen la comunicación directa con el profesional a cargo. Muchas veces leen, si acaso, una pequeña línea en redes sociales o cualquier tipo de información no verídica donde les contraindica la lactancia o realmente les genera un temor abrumador. De hecho, para poner un ejemplo, en la guía de práctica clínica del 2013 está contraindicado el uso de clindamicina por un solo caso de un bebé, el cual también estaba siendo administrado con clindamicina, mientras que en el lactancia es una de las bases de datos que se utilizó dentro del estudio para la evaluación de muchos fármacos.
Se menciona que el riesgo es muy bajo, que realmente ya existen artículos que determinan que el uso de clindamicina no contraindica la lactancia. Por el contrario, el metamizol no se encuentra en ninguna de las guías de práctica clínica con respecto a la lactancia materna, pero es parte de los cuadros básicos de medicamentos que se emplean en todo nuestro país. Y aquí está la dificultad. En la lactancia, el riesgo se considera altamente alto. De hecho, se considera que se tienen que emplear alternativas mucho más viables o interrumpir la lactancia, incluso en el caso de ser plenamente necesario, la modificación del tiempo de vida media con respecto a 3 o 7 vidas medias para disminuir la concentración de fármaco que puede dañar al paciente. De hecho, el caso es tal que en la FDA y en la EMA ya se retiró dicho fármaco de los cuadros de los hospitales ginecobstétricos. En la parte izquierda les muestro una gráfica de la mayor cantidad de fármacos antihipertensivos. Fue uno de los grupos principales en los que nos centramos dentro de la investigación. Pero ojo, la parte es que son fármacos en el ámbito ginecobstétrico. Los únicos que se mencionan dentro de la guía de práctica clínica son los 7 de la derecha, los cuales muchas veces no están evaluados o incluso el cambio de laboratorio podría modificar ciertas cualidades de los mismos. Entendiendo las bases cinéticas, pues nuestro fármaco, después de su proceso de absorción, directamente va, en este caso, a la unión albúmina y tiene dos salidas directamente, que sería la sección del receptor por la parte de la madre directamente o en la leche materna a distribución del bebé. Entendiendo estos parámetros, después de una revisión bibliográfica de ciertas bases de datos, así como libros de cinética especializada en esta parte, si bien los modelos son muy complejos para poder entender todo el daño que se puede hacer, se generaron estos criterios. Este número de criterios se subdividieron por importancia para poder clasificar cada uno de los fármacos que se ven en un hospital. Si bien hay fármacos que son novedosos, es importante evaluar porque no existen los datos de cada uno de ellos. Sería increíble posteriormente profundizar en cada uno de ellos. De cualquier forma, al final de la charla dejo mi contacto porque cada uno de ellos podría dar en particular para una ponencia completa. Y solamente resumiendo la metodología de la exposición actual, pues la muestra fueron los fármacos antihipertensivos empleados en hospitales ginecobstétricos determinados en el cuadro básico de medicamentos. Las bases de datos que se establecieron fueron desde lactancia, LactAdMed, Modern and Milk, Mother to Baby, libros de cinética especializada en lactancia materna. Se recolectaron todos esos datos que cada una de las páginas establecía sobre los fármacos y se pudieron clasificar. ¿Cómo se hacían las clasificaciones? Con los criterios anteriores se les daba cierto rubro dependiendo de cuál era más importante y se les pudo otorgar una calificación. Esa calificación determinaba si los fármacos entraban en estos 5 grupos, directamente con la calificación que sería S seguro, SD seguro pero falta de estudios, V con riesgo a vigilancia, D desconocido y C directamente contraindicado. Una vez terminada la evaluación, nos podemos dar cuenta que si bien de los fármacos que están establecidos dentro de la guía de práctica clínica, 4 son los que realmente se encuentran libres de todo riesgo, es importante entender que hay 3 que vale la pena evaluar, vale la pena darle un seguimiento, pero sobre todo hay algunos que en especial pueden llegar a tener repercusiones en el futuro o que realmente no se encuentra detallado del todo cuáles son las posibles consecuencias que se pueda tener. Si yo tengo un fármaco que por dicha evaluación sale casi amarillo rojo, pues realmente lo preferible o la intervención correspondiente de cualquier personal de la salud es considerar mejor el cambio a uno verde, dependiendo de las necesidades del binomio en ese momento. Como resumen, como síntesis, esperando que no sea muy complejo o realmente que sea muy concreta la información para poder compartir esto y que todos los hospitales lo puedan llevar a cabo de ser su intención, pues sintetizo los criterios de la siguiente forma.
Algunos fármacos que se dificulta más su absorción por vía de lactancia específicamente son aquellos fármacos que tienen alto peso molecular, unión a proteínas superior al 90%, baja solubilidad en lípidos, vida media corta. Ahí igual hay ciertas interacciones con algunos tipos de anticonvulsivantes, baja biodisponibilidad oral, dosis relativa de lactante. Estos son ciertos márgenes que se pueden encontrar en bases de datos, pero en la EMA o en la FDA es muy difícil encontrarlos aquí en México. Y tanto los índices leche plasma y la clasificación de seguridad establecida o generalizada de L1, L2 por la FDA. Si bien existen todos estos parámetros por individual, hay muy pocos instrumentos que los evalúan en conjunto dependiendo de las necesidades del paciente. Incluso, de hecho, es viable y se tiene planteado aumentar un intervalo como lo puede ser el costo efectivo de ciertos tipos de fármacos que se requieren en la práctica clínica diaria, esperando que la visualización de datos, el daño a ciertos tipos de lactantes sea disminuido y que sobre todo cada hospital genere su cuadro básico como se tenía planeado desde hace muchos años, pero también que se le dé seguimiento a aquellos casos extraordinarios que pudieran requerir un cambio de medicamentos. En este caso, si se cumplen todos esos criterios, el fármaco no tendría por qué llegar a una alteración en el bebé. Este algoritmo no pretende deslindar al médico de la toma de decisiones, ni mucho menos, pero sí guiar en consenso tanto el gremio de enfermería como el médico y el farmacéutico. También de igual forma les dejo las referencias de algunas de las bases de datos, así como los datos especializados con respecto a las encuestas y de antemano, pues agradezco directamente el espacio brindado por la jornada de divulgación y de igual forma los contactos de todos los doctores, perdón, involucrados en este proyecto. Muchísimas gracias.